habíamos terminado con nuestro enfoque de entender la política como un proceso de producción. Lo que decíamos era esto, si se acuerdan, que el Estado produce un conjunto enorme de bienes y servicios que son diversos, que son complejos, que son sistémicos y que son siempre discutidos y disputados, ¿no? Y decíamos que para analizar esos procesos productivos teníamos este modelo, ¿no? El modelo de la cadena de valor público, que decíamos que lo que hace es decir, toda esa complejidad que que son las políticas públicas, las podríamos pensar como procesos de simplificarlas en este esquema que sería: las políticas son procesos de transformación de recursos en productos para obtener ciertos resultados en la vida social que puedan hacerse más permanentes o que se estabilicen. O sea, impactos, a eso le vamos a llamar, ¿no? Los resultados estabilizados son impactos. Entonces, analicemos cualquier política en la que estén ustedes, con la que ustedes se vinculen. La propuesta acá es: se puede analizar según este modelo. Siempre son procesos de producción para incidir en la realidad social. Decíamos, eso nos divide, es una cadena de valor esta, divide en dos, y los productos son los que nos vinculan lo que hace la actividad política, la actividad del Estado, con los resultados en la vida social, ¿no? Los productos son los que se entregan a la población para que pase algo con la población y se reordene la vida social. Ahora vamos a poner un ejemplo que es el del tráfico, ¿no? Queremos que el tráfico se ordene, y para eso generamos una serie de servicios, como son los controles policiales, como son la construcción de rutas, la señalización de las calles, la dirección, etc. O sea, hay un conjunto de cosas que no se hicieron solas. Hubo que producirlas. Es más, hay que producirlas constantemente y hay que agregarles nuevos productos, como por ejemplo educación vial, como por ejemplo, bueno, la prohibición y el control del consumo de alcohol. ¿Todo eso para qué? Para ordenar el tráfico, para lograr resultados de mejora en el tráfico que se traduzcan en un orden específico. Cualquier política la queremos hacer esto. Esto que estábamos hablando la podemos interpretar de este modo. Esto que estábamos hablando recién, hay todo un esfuerzo por ordenar esta cosa que está desmarañada, que está moviéndose no como queremos, que son los precios, y para eso hay que hacer un conjunto de cosas. Eso no se hace solo. Hay que producir determinadas cosas. Hay que controlar a los monopolios, hay que regular el mercado exterior, no sé, las cosas que dicen que hay que hacer, pero hay una serie de cosas que el Estado hace, que produce y que llegan a los usuarios. Por ejemplo, controlo los precios de referencia para que estén presentes en cada almacén o cada centro comercial, ¿no? Eso implica toda una tarea, una actividad del Estado. Entonces decíamos, esto nos permite distinguir, por un lado, a la derecha los ordenamientos sociales y por otro lado, a la izquierda, los procesos de producción que son necesarios para generar esas transformaciones en los ámbitos de la vida social en los que queremos producir cambios. Y decíamos, entonces, esto nos abre tres cuadrantes, que son el de los ordenamientos sociales, cuyo análisis y cuya lectura nos lleva a formular estrategias. Entonces, el cuadrante de la derecha es el cuadrante de la planificación estratégica o de la formulación de estrategias de política, del análisis y el diseño de estrategias. A la izquierda va a ser el cuadrante C, este que tenemos, va a ser el cuadrante de los procesos de producción, de la organización y gestión de los procesos de producción, ¿no? Voy a analizar cómo se organizan las cosas para producir determinados productos y cómo se los gestiona. Y en el medio tenemos a los productos. Los productos son algo central porque es lo que me vincula a la producción pública, los procesos de producción, aquello que hacemos, que hace el Estado y que hacen los actores que están dentro del Estado, con lo que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces, para este modelo es fundamental tener muchas herramientas de análisis para entender por qué llamamos a las políticas cosas que producen y qué son estos productos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es meternos, vamos a dejar el mundo ya más genérico de los enfoques de política y nos vamos a meter en analizar los distintos cuadrantes estos que
que hemos mencionado del proceso de producción pública, ¿no? O sea, perdón, se me fue la filmina, vamos a analizar primero, vamos a analizar la producción, los productos públicos, queremos que ustedes aprendan a analizar productos públicos, y a esto se va a referir parte del parcial, pero también el trabajo en grupos. O sea, queremos que analicen la producción pública de una política que ustedes seleccionen, ¿no? Entonces, vamos a meternos ahora en este primer punto, en tener conceptos y herramientas para analizar los productos públicos. Bárbaro. Bueno, entonces, como decíamos recién, vamos a pasar de los modelos de análisis al análisis de la producción pública, entendido no como proceso productivo, que eso sería el análisis que acá aparece como análisis operativo, sino el producto mismo. En eso nos vamos a meter. ¿Sí? Bien. De todas las cosas que hace el Estado, todas las producciones que el Estado genera y que entrega a la población, pueden clasificarse en 4 grandes categorías, ¿no? Que son las producciones más simples, que significan sacar plata de un lado y ponerla en los bolsillos del otro, ¿no? A eso le vamos a llamar transferencias, que las transferencias tampoco se hacen solas. ¿Qué transferencias conocen ustedes que produce el sector público? Es una pregunta. El IFE, por ejemplo. El IFE. El IFE fue una transferencia, claro, totalmente. Que parece que ahora podría volver o no sé qué cosa, pero eso es una transferencia. ¿Qué otra más? El progresar. Progresar incluye transferencias, sí, también. Las pensiones, jubilaciones entrarían. Claro. Las pensiones y jubilaciones, que son una enorme cantidad de plata, ¿no? Por eso vieron que en las negociaciones con el Fondo Monetario quieren que el Estado gaste menos, que ajuste cuentas. ¿Y por dónde quiere ajustar? Por el lado de las jubilaciones. ¿Por qué? Por la cantidad de plata que eso significa, ¿no? Entonces, pensiones y jubilaciones son otra de las... Creo que más del 50% del gasto de la administración pública central es en transferencias del sistema de seguridad social, que incluyen jubilaciones, pensiones. Pero las que son muchas también no son las asignaciones por hijo. El IFE. Asignación universal por hijo son otras transferencias. Sí. Ahí tenemos jubilaciones, pensiones, asignación por hijo, ¿Y el sueldo los haberes? ¿Los públicos? Los haberes. Claro, los salarios, claro. Los salarios. Sí, los salarios no son transferencias, esos son pago de mano de obra para producir todo lo que tiene que producir el Estado. Ah, ok. O sea, no te transfieren a vos tu salario. Tu salario es un gasto del Estado para producir educación, salud, lo que fuera. Seguridad, sobre todo educación, salud y seguridad son el mayor porcentaje de salarios que hay, pero no son transferencias. ¿Qué otras transferencias hay? ¿Los planes? Los planes son, claro, el potenciar trabajo, como se llama ahora, ¿no? Y algunos otros planes más que habrá. La ayuda económica a la educación, a la salud, que usted nombró recién, ¿son planes? ¿Qué ayuda económica te referís? ¿Serían subsidios de eso? Eso, los subsidios que tienen las instituciones educativas, la salud. Las escuelas privadas reciben subsidios y esos subsidios También son transferencias del Estado, ¿no? Bien. ¿Qué otra gran transferencia está ahora en la picota, en la discusión con el Fondo Monetario Internacional? Perdón, sí, Miguel, ¿decís algo? Sí, decía, ¿coparticipación también entraría o no? La coparticipación es más una distribución de los impuestos dentro del Estado, ¿no? No iría como transferencia, o podría ser una transferencia especial. Si lo estirás mucho al concepto, por ahí te da también. Pero en realidad eso es, el Estado reúne impuestos y tiene parte se los queda el Estado Nacional y el resto lo distribuye entre las provincias para que las provincias hagan transferencias y todos los otros bienes y servicios de los que estamos hablando, ¿no? Pero está buena la... Y los subsidios que están por ejemplo, en las facturas de luz, Claro. Eso es, junto te diría, después de las jubilaciones, las transferencias a las empresas de energía,
o sea, el sostenimiento de los precios para que nosotros no paguemos más, es otro fangote enorme de plata, ¿no? Y a empresas se les dan, ¿no? Hay también subsidios o transferencias que se hacen al transporte público para que el costo no recaiga sobre la gente. En fin, el Estado distribuye plata de una manera muy importante. Una de sus funciones es esa. ¿Para qué? Para regular los costos y para distribuir ingresos en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no pagásemos el transporte, si tuviésemos que pagar la luz a los costos internacionales, como suelen haber, sobre todo ahora después de la guerra, o si no se pagaran jubilaciones, etcétera, la distribución del ingreso en el país sería muy distinta. Pero bueno, además de transferencias, ¿qué otras cosas produce el Estado? Porque digo, hacer que millones de transferencias, de jubilaciones, de AUH, etcétera, lleguen todos los meses a las cuentas de cada uno de los ciudadanos que lo cobran, es un trabajo enorme, ¿no? El ANSES es un aparato muy grande y es el que se encarga en general de hacer ese tipo de transferencias y tiene capacidades para hacerlo y por eso se recurre a él para hacer muchas cosas, ¿no? Para pagar becas para alumnos, para entregar computadoras, para entregar planes de vivienda, etcétera. Porque es un aparato, eso significa que hay que producir estas transferencias. Por más que es simple, no hay que transformar mucho la plata, porque la plata es plata, pero sí hay que distribuirla, hay que hacer el seguimiento, hay que dar las altas, hay que dar las bajas, hay que ver cuándo los cobran, cuándo no lo cobran, dar los aumentos, hacer todo ese tipo de cálculo que es una tarea enorme, ¿no? ¿Qué más, además de transferencias, hace el Estado? Servicios. Aportes no. Servicios. Paga deudas. Produce bienes y servicios. ¿Qué servicios produce el Estado? Educación. No sé si es servicio o producto. Servicio. Educación, salud. Salud también. Salud. Educación, salud, ¿qué más? Seguridad. Seguridad de la gente, tanto interna como externa, lo veíamos también la otra vez. O sea, mantiene un ejército y mantiene la policía, ¿no? Brinda servicio de salud, brinda servicio de educación, brinda todos los servicios públicos, directa o indirectamente o reguladamente, digamos, ¿no? Pero nos da también luz, gas, está intentando regular el servicio de Internet, los servicios digitales ahora. O sea, el Estado, después de las transferencias, digamos, lo que hace es generar un enorme conjunto de servicios. También otros servicios más pequeños, pero críticos, absolutamente claves. Por ejemplo, hace servicio de atención de víctimas de trata, ¿no? Que lo hace por teléfono o de violencia contra la mujer. Lo hace por teléfono, hay el 114, no sé cuánto es el número, o lo hace con lugares en donde se recibe a la gente, ¿no? ¿Qué otros servicios de estos chiquitos o no tan grandes como educación, salud, etcétera, brindan el Estado? Hogares de niños, de ancianos, esos. Claro, Todo eso. lo que es el cuidado de, claro, los chicos sin protecciones, sin vínculos parentales, ¿no? Los chicos que han sido separados. Sí. Todo No eso. sé cómo O el apoyo a las familias cuando tienen alguna dificultad para criar a sus hijos, ¿no? Que es apoyo a los hijos, ¿no? Perfecto. Las Por viviendas. ejemplo, el otorgamiento de licencias, ya sea de conducir como también de otras licencias Es para otro producir, servicio. digamos. Sí. Hay un montón de servicios que son controles o habilitaciones. O sea, por un lado, por ejemplo, también tenés que, además de una licencia para conducir, vos tenés que tener una licencia para construir, una licencia para vender ciertos productos, ¿no? Si no, no podés venderlo. Implica no solo otorgarte la licencia, sino también controlarte cada tanto, porque si no te entrego la licencia y me olvido, ¿no? De vez en cuando aparece, creo que alguno de ustedes trabajaba en el ANMAT o ¿cómo se llama el otro? El de bromatología. Malbrán. Bueno, ¿perdón? Malbrán. No. Bueno, los que te habilitan. El SENASA. Bueno, ahora el SENASA. Bueno, por ejemplo, ahora prohibieron, o sea, ustedes vieron los famosos huevos Kinder y cerraron la fábrica, ¿no?
Eso no se hace solo, eso es un servicio que hay que producir, aunque sea de control, ¿no? Incluso hay servicios muy antipáticos. Entre estos servicios entrarían también, por ejemplo, lo que son los balnearios públicos, este que está en la Costanera, que es, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Todos esos lugares. Servicio de recreación, a veces el Estado lo que genera es administra, acá el Teatro Colón, ¿no? Por más que es municipal, o el Teatro San Martín, todos esos son servicios que presta el Estado también, sí, claro. O sea, ven, cuando nos ponemos a ver, hay Estado por todos lados, produciendo cosas, ¿no? Eso es central. Profe. Otro servicio interesante para ver son las cárceles. No, las cárceles son producción estatal también, ¿no? Sofía. Sí, profe, le quería preguntar si las obras públicas, además de ser políticas, ¿están consideradas dentro de servicios también? No, la vamos a poner en otras categorías a las obras públicas. La vamos a poner en la categoría infraestructura. Claro. Otra cosa que hace el Estado es generar infraestructura social y productiva, ¿no? O sea, infraestructura para que podamos movernos de un lugar a otro, nosotros y toda la mercadería que produce la economía argentina. Digamos, si no se transporta, eso no se puede llevar no se puede vender, digamos, ¿no? No se puede, o se puede vender solo en donde la producís, que el mercado se te achica enormemente. Por eso el Estado de siempre construyó rutas, construyó trenes, ¿no? Mantiene vías navegables. Ahora está toda la discusión sobre cómo se organiza la hidrovía, la famosa hidrovía, para sacar la producción de grano, no solo de acá, sino también desde Brasil. Pero no solo para la economía, sino que también, bueno, ni hablar de los pasos fronterizos y todas esas cosas, o los puertos, o todas esas cosas, sino que también alguien preguntó recién las políticas de vivienda. Las políticas de vivienda son para generar infraestructura para las familias, ¿no? El acceso a la vivienda tendría que ser no solo de construcción de vivienda, sino regulación del mercado de vivienda, que incluye también los alquileres, ¿no? Regio problema hoy en Buenos Aires y seguramente en muchos lugares del país, ¿no? Entonces, ahí hay todo lo que es infraestructura, es también otro enorme capítulo de la producción estatal, ¿no? Y por ejemplo, tipo la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Hablamos del CONICET, no sé, el servicio meteorológico, no sé si también eso es estatal, creo. Sí, y si no sí, son estatales, y a veces cuando no son estatales son muy regulados por el Estado, ¿no? Pero sí, ciencia y tecnología, la mayoría de la inversión en ciencia y tecnología es estatal. A eso lo vamos a llamar en esta categoría genérica de servicios. Los servicios son el producto más complejo que tiene el Estado, ¿no? Es más fácil construir algo, por más que puede ser muy complicado, es más fácil transferir recursos que armar un servicio que funcione, ¿no? La educación es complicada, la atención de los chicos con derechos vulnerados también es complicada. O sea, ahí hace falta un diseño muy sofisticado. Los productos públicos son productos muy complejos y los servicios públicos muy complejos todavía. Ni hablar de la ciencia y tecnología, ¿no? Ahí la complejidad que tiene eso es enorme, ¿no? Y finalmente también sí. Disculpe, no, profe, pero también a veces como que el Estado, o sea, tiene que abarcar un montón de cuestiones, ¿no? Yo accedo a transferencias de servicios, y a veces no cuenta tampoco con el capital. No cuenta a veces con el capital, con los recursos financieros para eso, a veces no cuenta con recursos humanos, y a veces no cuenta con infraestructura para hacerlo, ¿no? Seguramente, sí. Digo, por ejemplo, eso pasó se decía que iba a pasar ahora con la pandemia, ¿no? Que hay que tener espacios más amplios, etcétera, para que haya menos contacto, y no teníamos esa infraestructura para hacerlo. O teníamos miedo de no tener la infraestructura hospitalaria para bancar la demanda excedente de servicios que venía con la pandemia, ¿no? Y muchos países no lo tuvieron. Y a veces lo que falta es recursos humanos, ¿no? Sí, y eso también tiene que ver con el tema del trabajo también, ¿no, profe? Con mano de obra, porque a veces se tiene la infraestructura, pero no se tiene el capital para contratar la plata, claro. Es lo que pasaba, esto que te digo, en Chaco, ¿no? Que en Chaco había, en ese momento, había 3 inspectores, o acá en Nación, cuando yo estuve en el Ministerio de Trabajo,
en el 2003, 2004, había 17 inspectores para todo el país. O sea, eso es obviamente desproporcionado. El proceso de producción, los recursos para producir no son suficientes para generar el producto que se espera de estos sectores en la sociedad. Sí, seguro. Y finalmente también entrega bienes el Estado, ¿no? ¿Qué bienes se les ocurre que conocen que el Estado entregue? Y a infraestructura, el poder, el progresar, el procrear, algo así, ¿no? Ahora. Sí, pero pongamos la vivienda como infraestructura más que como bien, ¿no? Como En su infraestructura. momento no entregó las notebooks. Las notebooks, claro. Las notebooks, las tablets son bienes que el Estado entrega a veces, ahora parece que vuelve a entregarlo, ¿no? Eso es un bien que entrega. ¿Qué más? Y salud, por ejemplo. Decodificadores para televisión digital abierta. Ah, claro. Sí, sí. A veces te entregaba eso. En salud, ¿qué te entrega a veces? Y ¿cómo se llama? Bienestar. Medicamentos. Si uno va al hospital. Sí, pero ese es un servicio cuando te hacen la atención. Pero te entrega medicamentos. Hay varios medicamentos gratis, ¿no? Claro, está el Pero plan el tema de la Remediar. pandemia, El plan Remediar es un enorme programa de entrega de medicamentos a todos los centros de salud para que se lo entreguen a la gente, ¿no? Que no tiene obra social, básicamente. Acá es donde me genera confusión. Pero también Por es un ejemplo, servicio. Sí, forma parte, en realidad, más que un bien suelto, forma parte del servicio de salud que se le entrega, ¿no? Nazarena. No, que acá me genera confusión. Las vacunas, por ejemplo. No sería un bien que entregaron. O sea, entraría dentro de servicios de salud. Claro, claro. Ahora vamos a ver que en realidad los servicios son complejos y son lo más sofisticado que hay, porque en general articulan muchas cosas. Entre ellas articulan bienes, ¿no? Con prestaciones. Entonces, las vacunas suelen estar integradas a la prestación del servicio de salud. A veces no. La campaña de vacunación esta que tuvimos fue una campaña enorme en donde directamente nos vacunaban y era absolutamente gratuito aparte. Era claramente una producción pública para reordenar una situación que era evitar que el virus circule, ¿no? Entonces, era clarísimamente una cosa así. Acá, con lo que dice Nazarena, por ejemplo, si bien el servicio sería la salud, el bien sería los remedios, como en la educación, son las notebooks y las tablets, claro. Puede ser, claro. Como que están ahora, digamos, entre los dos. Claro, a veces el servicio termina incluyendo la entrega de algunos bienes. Esos bienes solo tienen sentido en el marco de ese servicio. A vos no te doy un remedio suelto, te doy un remedio en el marco de una consulta en donde hay un diagnóstico y te receto la cosa. Incluso, por ejemplo, muchas transferencias surgen también de servicios, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro una familia en situación de extrema pobreza, en donde los niños están en riesgo de seria vulneración de los derechos, por ahí lo que le hago es le doy algo de infraestructura, en el sentido de le arreglo la casa, o le doy un subsidio para que se arregle la casa, le doy algunos ingresos, y le doy bienes, le doy alimentos. Sí, todas esas cosas tienen sentido como parte del servicio de asistencia social a esa familia, ¿no? Los bienes son cosas físicas que no son formación de capital, que eso iría en infraestructura, ¿no? Yo Por ejemplo, te doy una casa, no te estoy dando un bien, te estoy dando una infraestructura que vos vas a ir acumulando y que se amortizará a largo tiempo en periodos largos de tiempo. Sí, Horacio. Por ejemplo, los que se suele llamar capital semilla, donde a un emprendedor le dan la maquinaria para que comience un emprendimiento, o no sé, por ejemplo, desarrollo social mucho tiempo tenía planes que entregaba le entregaba maquinaria, pequeñas maquinarias a emprendedores para que puedan desarrollar, sobre todo cuando estaban en cooperativas, ¿no? A una cooperativa le entregaban muchas maquinarias para que puedan desarrollar un emprendimiento productivo, y ahí es una entrega de bienes directamente. Bien, entonces tenemos ya una idea. Esto nos sirve para una primera aproximación a la producción pública, esta distinción entre 4 grandes tipos, que cuando empezamos a hablarlo se nos juntan, ¿no? Y se nos mezclan, se nos confunden un poco. No se preocupen por eso, ahora vamos a ver cómo se conforman los propios productos. Pero... Perdón, Daniel.
Ahí Cecilia aporta en el chat el plan Cunita. Ahí también entregan bienes. Perfecto, sí. A ver si por ahí, no sé si hoy no vamos a llegar, pero por ahí la vez que viene vamos a ver un ejercicio con el plan Cunita, justamente. Vamos a ver 4 puntos sobre los productos, sobre esta idea de producción pública. Primero vamos a tratar de acercarnos a una definición de qué es un producto público, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos que nos ayuden a entender bien qué significa. Presten atención porque después ustedes van a tener que identificar la producción pública de un programa o de una política que ustedes en su grupo elijan. En segundo lugar, vamos a ver el tema vamos a afirmar que los productos públicos se diseñan, no es que nacieron solitos y se armaron solitos, sino que son el resultado de un trabajo histórico de diseño, ¿no? Vamos a ver que los productos públicos, casi todos, si no todos, por ahí alguna excepción se escapa, son compuestos. Hay varias cosas que se juntan en torno a un concepto, a una idea, ¿no? Que se va abollando con la historia, con la práctica, y se va haciendo un proceso de diseño y de mejora, ¿no? Entonces, es bueno que entendamos cómo ese producto fue diseñado y cómo va evolucionando, ¿no? Porque, no sé, la asignación por hijo fue una transferencia al principio para salir de la emergencia, ¿no? Después se la pasó y se la extendió al embarazo, ahí asignación por embarazo, ahora. Después se le sumó un conjunto de beneficios, ahora incluso está asociado a la tarjeta alimentar, ¿no? Entonces empieza, como ustedes ven, empieza a componerse ese producto de distintas cosas, empieza a diseñarse, empieza a evolucionar y a diseñarse a partir de las experiencias que la política va teniendo y de los debates sociales que hay en torno a eso. Ni hablar de los planes de transferencia para la economía social, como se llama, ¿no? Ahora están diciendo, no queremos que sean solo transferencias, queremos que sea un puente hacia el trabajo. ¿Qué están haciendo ahí? Discutir la forma en que se organiza, se diseña y se compone ese producto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que los productos se diseñan y vamos a ver qué herramientas tenemos para analizar esos procesos de diseño. En tercer lugar, los productos se miden. Es importante saber cuánto se produce, qué volumen tiene qué composición tiene ese producto, cuánto de qué cosa tiene. Es importante saber la distribución, es decir, a quiénes llegan esos productos. Llegan a todos, llegan a la gente del interior, que llegan al sol, se quedan acá en Buenos Aires, llegan a los más pobres, llegan a los más ricos, llegan a todos, llegan a las mujeres, llegan a los hombres, llegan a los niños, a los jóvenes. Bueno, me interesa saber no solo cuántos productos, sino para quiénes, ¿no? Y bueno, y vamos a ver entonces algunas herramientas para medir los productos públicos, ¿no? Para abordar este tema de la medición. Y finalmente, queremos trabajar una herramienta para seguir su evolución, cómo los productos han cambiado con el tiempo, ¿no? O sea, no solo basta con medirlos en un momento dado, sino medirlos a lo largo del tiempo. Entonces, la temporalidad del producto, la evolución de ese producto a lo largo del tiempo es importante, y vamos a ver también algunas herramientas para analizar los cambios que han tenido los productos en los distintos momentos de la historia política argentina, ¿no? Por eso le vamos a pedir que cuando seleccione una política, no seleccione una política nueva que empezó hace 1 o 2 años, sino que tenga ya su recorrido para ver qué cambios ha experimentado. Bien, esta es la agenda de la segunda unidad. Estos 4 temas vamos a tratar de ver ahora. Bien, entonces empezamos con el primero, ¿no? Con el tema de qué es un producto público. Ese sería el título de esta primera parte. Bueno, la primera cosa... Sí, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, vamos entonces a esto. La primera cosa que yo quería el concepto que tenemos que tener para entender lo que es el producto, porque si no nos quedamos con la descripción de la computadora, nos quedamos con la descripción de la cunita que se entrega a la familia en el plan cunita, nos quedamos con, no sé, los alimentos que recibió.
Pero claramente cuando el Estado produce algo, lo produce no para vender, no para ganar plata. ¿Para qué produce cosas el Estado? O sea, el Estado lo que ve es ciertos ámbitos de la vida social y ve cómo están ordenados. Por ejemplo, ¿qué es eso? Tráfico. Es el ámbito del tráfico. Si el Estado no interviniera en el tráfico, sería un quilombo, ¿no? O sea, sigue igual, pero profe, sigue igual. Sí, es igual un quilombo. Es igual un quilombo. Pero convengamos en que nosotros salimos todos los días y llegamos al lugar donde queremos ir. Puede ser que tardemos más, que haya embotellamientos, que haya... Pero en general hay cosas que se ordenan no por sí mismos, sino porque hay producción pública atrás. ¿Qué producción pública hay del Estado con respecto al tráfico? La autopista. Es autopista. Acá autopista, claro. Infraestructura. La estructura. Infraestructura. O sea, si no hubiese autopista para venir de La Plata, no llegás nunca. O sea, llegás a las 4 horas, ¿no? Pero bueno, el Estado construye autopistas para facilitar. ¿Qué más hace para ordenar el tráfico? Profe, los semáforos y los límites de velocidades sería una forma de ordenar. Claro, claro. No, Pone ¿sí? semáforos, mantiene Las leyes de semáforos, tránsito. los regula, los calibra, etc. Y además pone reglas de velocidad y policías de tránsito que las controlan, ¿no? Y si no te ponen multas. Señor, sería que genera servicios también. Además, un sistema de justicia de penas por tráfico, las municipalidades, que te ponen multas y te permiten que vos hagas el descargo o no para eso, ¿no? Sí. ¿Qué más? Las cabinas de peaje. Cabina de peaje también te cobra para poder mantener las autopistas, perfecto, todo eso. Pero finalmente son privadas, no son... Es un robo. Sí, pero ¿quién les hace la concesión? Pero es O sea, un se servicio pone- la tercerizado, concesión claro. El Estado te quiere garantizar de que las autopistas funcionen, para eso podría cobrar el Estado mismo, dice no voy a cobrar yo porque me sale mucho gasto administrativo, lo concesiono a una empresa que me hace el mantenimiento y me paga un canon y yo le dejo que cobre, ¿no? Pero no cobra lo que quiere, la tarifa se la autoriza el Estado, o sea, está regulada por el Estado. Y aún así, lo que vemos es que el tráfico no funciona todo lo bien que queremos. Está desordenado. O sea, salimos un sábado a la tarde o un viernes a la tarde, volvemos y es un quilombo. Entonces, hay quejas y esto importa socialmente. O sea, ahí aparece, si quieren, el concepto de necesidad. Pero necesidad como valor. Es decir, la política valora que la gente que no deje la vida en el tráfico. Entonces, se pone a producir para ordenar el tráfico. Y se quejan porque está mal ordenado y porque hay que construir más autopistas, porque hay que poner más penas, que hay que prohibir el alcohol, que hay que autorizarlo, etc. Y se hace un debate social que lo transforma en un problema público y eso hace que el Estado se involucre en el ordenamiento del tráfico, ¿no? Entonces, el tráfico es un ordenamiento que pide producción pública y la política produce para ordenar el tráfico, ¿no? El concepto parece bastante claro, ¿no? Ahora, vamos a un ejemplo menos banal que el tráfico, que no es nada banal, incluso porque ustedes saben que la principal causa de muerte en Argentina son los accidentes de tráfico, ¿no? Así que mueren más personas que en la pandemia con el tráfico, así que no es pavada el tema, ¿no? Pero yo quería ir a otro ejemplo. La maternidad, el modo en que somos madres, quiero afirmar yo ahora, es una construcción estatal. O sea, hace algunos años, ser madre no es lo que son ustedes ahora, ¿no? O que son nuestras madres ahora. Era una cosa muy distinta. Y si se ordenó así es porque intervino el Estado. No sé si les suena raro esta afirmación. Las madres. Sí, no entiendo qué lo dicen. ¿No entendés? Porque... No suena raro, incluso la familia moderna como la conocimos también es una intervención del Estado para organizar la vida y para garantizar la mano de obra. Garantizamos los herederos y la mano de obra. Sí.
Totalmente. A los hijos. Totalmente. Incluso el hecho de que las mujeres sean las únicas obligadas a cuidar los hijos es también una construcción estatal. Les quiero contar un poquito la historia que estuve investigando ahora, ¿no? En el año 1787, más o menos, acá todavía no éramos independientes, o sea, en la etapa tardo-colonial, los historiadores encuentran una ¿cómo se llama? Real bula o algo así, como un documento público que sale acá en Buenos Aires y también en el resto de la colonia, en donde las autoridades de ese momento, las autoridades públicas que venían del rey, el virrey, todas estas cosas, decían, estamos preocupadísimos, y estaban recogiendo obviamente no una opinión de ellos, sino una discusión social, preocupadísimos por la manera en que se crían los hijos en el virreinato. ¿Qué cosas les preocupaban? Primero, las altas tasas de mortalidad infantil. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las causas? Porque, decían ellos, las madres abandonaban a sus hijos, ¿no? Así, había muchas madres que no tenían el hijo y lo dejaban. Muchos casos, yo estoy acá, vivo en Perú y Venezuela, a 2 o 3 cuadras acá, que es en Perú y Moreno, o Alsina, no sé si ustedes ven acá cerquita, había una casa que se llamaba el Hogar de Niños Expósitos. ¿Vieron que hay varios que tienen el apellido Expósito? ¿No? Sí. ¿Cómo te llamas? Expósito. ¿Qué eran los expósitos? Los expósitos eran los niños... ¿Cómo? Los hogares, ¿no eran? A todos los niños que nacían en hogares y familia, se les daba como apellido Expósito, porque venían de una casa de... Claro, pero porque sí, nadie nace solo, digamos, siempre nace de una familia o una madre, aunque sea madre. Lo que hacían las madres que decían, yo no puedo bancar este hijo, entonces lo llevaban a la casa de expósitos, ¿no? Y había un torno, ¿vieron los tornos de comida, donde aparecen si uno lo da vuelta ahí? Dejaban los chicos en el torno y las monjitas primero, las damas de beneficencia después daban vuelta y agarraban a los chicos, y acá aparece la foto en donde tenían un montón de chicos, de niños expósitos. Esos niños expósitos, que le llamaban, eran los que estaban, crecían a tasas que las autoridades consideraban alarmantes porque se morían muchos. Se morían muchos porque no tenían buena alimentación, ¿no? Los alimentaban no con leche materna, sino con otro tipo de alimentos que no estaban pasteurizados todavía en ese momento, entonces se morían una gran parte de ellos. Y además también, además de la muerte por estar en estas casas de caridad, como le llamaban, que eran... Además también todo el proceso de embarazo y de parto y de nacimiento era hecho por, acá está la figura esta, las comadronas. Las comadronas eran mujeres que tenían ya algunos años de calle y se especializaban en el barrio, en el vecindario, en embarazos. Entonces le daban los consejos de la sabiduría popular a las mujeres acerca de cómo cuidar el embarazo, las asistían en el parto en sus casas y después le daban instrucciones acerca de cómo criar a sus hijos en ese momento, ¿no? Entonces había toda una serie de saberes que servía hasta cierto punto, pero se morían muchos chicos, ¿no? Entonces el Estado empieza a decir, ¿no? Así como dicen el tráfico, tenemos que ordenar la forma de criar los hijos en esta sociedad. Así no está funcionando, ¿no? Aparece, ya después de la época colonial, en los años 20 o principios del siglo XX, aparece una corriente de médicos sanitaristas que se llamaron los higienistas, ¿no? Los higienistas empezaron a acumular una serie, empezaron a investigar y a estudiar en Europa, y después trajeron muchos a la Argentina, prácticas sanas para el parto, para el nacimiento, para la gestación, para el nacimiento y para el cuidado de los niños en los primeros años de vida. Nació el concepto de primera infancia ahí, ¿no? Porque hasta ese momento los chicos nacían, no eran primera infancia, segunda infancia. No. Ahí nace la primera infancia. Incluso nace ahí con Pasteur, nace las teorías que llevan a poder hacer más sépticas
las salas, los hospitales de las maternidades. Hasta ese momento ir a una maternidad era ir a morirse. El 50% de posibilidad de agarrar un microbio, infectarse y morir de la madre. Por eso nadie nacía en las maternidades. Cuando aparecen teorías que permiten hacer más sépticas las condiciones de parto, empiezan las mujeres a tener sus partos ahí en los hospitales. Y empiezan a nacer una serie de disciplinas, entre ellas la puericultura, que es el antecedente de la pediatría, la puericultura que empieza a generar saberes acerca de cómo alimentar a los chicos, cómo tratarlos, y empiezan a pensar que la madre y el hijo son un binomio que es inseparable, que nace incluso antes de que yo conciba, antes que la madre conciba. ¿Por qué? Porque hay que educar a la mujer en que su realización se hace teniendo hijos, ¿no? Entonces, de chiquita hay que educarla para que piense que va a ser madre y que va a tener que cuidar a sus hijos. Cuando se embaraza, lo que hay que hacer es capturarla, sacarla de lo que ellos llamaban los saberes oscuros, oscurantistas, prejuiciosos, productos del prejuicio y que eran de las curanderas, y meterlos en una red de crianza científica, es decir, de prácticas científicas. Entonces, le decían a la madre qué cosas podía hacer y qué cosas no podía hacer dentro del embarazo. O sea, medicalizan el embarazo. El embarazo no estuvo medicalizado de entrada, ¿no? Entonces lo medicalizan y empiezan a generar un conjunto de prácticas para convertir a las madres que se resistieron. ¿Por qué iban a confiar las madres en un médico varón inclusive, ¿no? Entonces, hubo ahí una lucha fuerte entre los médicos tratando de ganarle el espacio de la educación de las madres para la crianza a estas mujeres comadronas y a las damas de leche que eran las que las amamantaban, ¿no? O sea, el Estado se mete ahí a través de la ciencia a reorganizar la forma en que somos madres. Y dicen, ese binomio madre-hijo es inseparable, incluso cuando nace, dice, la leche materna hace de las veces de cordón umbilical, ¿no? Y las mamas hacen de placenta. Y entonces, y no solo queremos que la alimente, que siga alimentándola ahí, sino que lo ame, que le dé cuidados, que le dé... Y empieza, incluso en las condiciones más adversas. Piensen que estamos hablando acá de mujeres que tenían que salir a trabajar, que no tenían vivienda, etc. Y nace incluso la idea de la madre abnegada, que tenía que inmolarse a sí misma por el cuidado del hijo, ¿no? Y a partir de ahí nace la idea moderna de madre, que todavía tenemos y que todavía vemos en cada pueblo. Hay una estatua con el monumento a la madre, ¿no? Y hay toda una idea acerca... Y eso fue conscientemente pensado por los médicos higienistas. O sea, tienen artículos diciendo vamos a hacer esto, vamos a reordenar la forma de ser madre y por lo tanto la familia para que sean ámbitos de crianza en donde los hijos no se nos mueran como se quejaban ya en la etapa tardo-colonial, ¿no? Entonces, también no solo el orden del tráfico hay que reordenarlo con producción pública, sino que también hay que reordenar el orden de las... Y así la economía, y así la forma en que se producen alimentos, y así las condiciones sanitarias de las ciudades, en fin, y el Estado se va metiendo cada vez en más cosas, ¿no? Para poder reordenarlo, lo que hicieron los médicos higienistas fue diseñar un producto, o diseñar un conjunto de productos, que eran 4 básicamente, ¿no? Uno, los controles maternos. O sea, el tema es captar a las embarazadas en las primeras semanas de su gestación y vincularlos al sistema de salud. Cosa dificilísima, porque las mujeres no querían. Esto que decía yo, ¿qué le voy a contar al médico a estos tipos? Intimidades mías. Y ese fue el primer problema con el que se encontraron estos servicios. ¿Qué hicieron para superar ese problema? Inventaron una cosa que ahora las conocemos y que todavía sobreviven, que es las visitadoras higiénicas. Es decir, las trabajadoras sociales se llamaban después del servicio de salud. Los servicios tenían visitadoras que iban a las casas y eran mujeres estas que intermediaban entre el médico, entre el sistema de salud y la familia, ¿no? Entonces generaban confianza con ellas,
charlaban de esta cosa y le decía, che, tenés que venir al Salita, al dispensario o al Instituto de Puericultura, como se llamaba en ese momento. Fíjense, se dan cuenta que no es solo brindarle los saberes médicos, sino crear esta figura profesional que después se crean en la Facultad de Medicina o en la Escuela de Medicina, se crea una carrera especial para visitadoras, para generar todas las competencias complejas que son necesarias para captar a la madre, ¿no? Entonces, la visitadora antes del parto, o sea, en la gestación, tiene que captar a la madre con los controles maternos para llevarlo ahí, y después del parto tiene que también acompañarla para transmitirle los hábitos de crianza que van a permitir que el chico viva, que tenga más posibilidades de supervivencia. Básicamente ahí estaban preocupadísimos por la alimentación, porque haya alimentación materna con leche materna. Y combatían una cosa que llaman la leche mercenaria, que era la práctica de contratar a nodrizas, que son las que le daban la teta, que alimentaban a los hijos. Que las mujeres por trabajo, o porque no querían, o por lo que fuera, la daban a esta. Y eso hacía, como eso se mercantilizaba, el Estado se puso primero servicios de regulación de las nodrizas, es decir, tenían que tener un carnet sanitario, tenían que estar habilitadas para darla, y impidieron la venta de leche. La regularon tanto que dejó de ser un negocio, pero si no, ellos veían que se hacía venta de leche. Fíjense, otro producto que generan ahí, ¿no? Por supuesto, el parto en los hospitales empezó a ser otro producto, otro servicio que el Estado daba, y después toda una serie de actividades de educación de las madres, ¿no? En donde está, sobre todo muy con sesgo de género, ¿no? O sea, madre, usted, incluso tenían problemas los médicos tenían como una ambigüedad muy fuerte con respecto al trabajo de las mujeres. No querían que trabajen porque descuidaban a los hijos, ¿no? Pero por otro lado sabían que si no trabajaban no tenían ingresos, sobre todo para las madres solteras, que eran la gran preocupación de esto, no tenían ingresos y tampoco los podían cuidar. Así que terminaron apoyando todas las reformas laborales de los socialistas primero, del peronismo después, que hubo para proteger a las mujeres que trabajan para que puedan cuidar a sus hijos, ¿no? O sea, acá lo que se genera es un conjunto de... No es que las políticas son una concepción solo del discurso de los higienistas. Los higienistas lo que hacen en ese discurso legitimaron la expansión de nuevos servicios, ¿no? Y se llenó, a partir de las maternidades, se llenó de dispensarios, hoy serían centros de atención primaria de la salud, se llenó de institutos de puericultura, que son los que se especializan, sería como el programa Nacer, ¿se acuerdan? El que estaba, ahora se llama Sumar, que es de primera infancia, etc. O sea, el Estado lo que hace es, se metió en ese ordenamiento y lo reordenó. Tanto lo reordenó que inventó la madre moderna, ¿no? Incluso creo que ahora el movimiento feminista está como en una discusión de ese concepto de maternidad, ¿no? Que básicamente significaba abnegación, es decir, las mujeres no tenían proyecto propio, su único proyecto era la maternidad, ¿no? Entonces, ahora se discute eso. Pero lo que se discute es cómo funcionan estos servicios y cómo funcionan estos discursos que se generan en la población. Entonces, la producción pública es estudiar esos servicios que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy los controles maternos son la norma, una de las políticas de salud más importantes que tiene el sistema sanitario argentino, ¿no? Entonces van a ver que hay muchísimo de eso, ¿no? Bueno, lo que tenemos que estudiar es por qué pensamos que estos productos públicos pueden modificar las conductas de los usuarios, en este caso de las mujeres madres, para reordenar estos ámbitos de la vida social. Esa pregunta es la que se hicieron los higienistas y dieron una respuesta, ¿no? Y dieron una respuesta conceptual y productiva, ¿no? Dijeron, la madre y el hijo son un binomio, que nace desde el afecto, desde la vocación de madre que tiene desde niña y cuando se embaraza, que se transforma en una unidad biológica en el embarazo, que termina en una separación parcial en el nacimiento y que durante los primeros años de vida sigue vinculado a través de la alimentación y a través del afecto que es necesario para
para que personas dependientes puedan criar, hace como toda un diagnóstico y se enfrenta, define sus enemigos, que son las nodrizas y las comadronas, ¿no? Y dice, eso es saber no científico, es prejuicio, eso es lo que causa las muertes, lo vamos a reemplazar. Incluso es más, define otro enemigo, los higienistas tuvieron otro enemigo, o por lo menos un adversario, que fue la sociedad de beneficencia, la sociedad de damas de beneficencia, que eran, en la época en que surgen los higienistas, los médicos higienistas positivistas, eran los dueños de la seguridad social en Argentina. O sea, ellos eran las que administraban, estas damas de beneficencia, son las que administraban el hogar de niños expósitos, el principal hospital materno-infantil que había, que era el Alvear, y con su maternidad anexa, era un hospital de mujeres, y unas 15 o 16 instituciones más que formaban como una especie de gran grupo económico de la beneficencia, que también es una forma de militancia política de esas mujeres, ¿no? De su forma de ingreso a la vida pública, ya que el tipo de política de los varones estaba cuestionado. Son las damas de beneficencia las que terminan siendo expulsadas de su lugar en la vida política, en el Estado y en todo esto, por Eva Perón cuando crea la Fundación Eva Perón. Pero las damas de beneficencia tenían una serie de instituciones que producían públicamente. De hecho, las bancaba el Estado. O sea, el 90% de los ingresos de la Fundación de las Damas de Beneficencia era estatal, ¿no? Y tenían hospitales, y tenían casas de expósitos, y tenían dispensarios, y tenían institutos de puericultura, y tenían visitadoras, y tenían, muchísima gente trabajaba ahí, ¿no? Se ha hecho bastante historia de estas cosas, ¿no? Pero lo que digo es, fíjense, lo que los higienistas hicieron fue meterse en el Estado para reordenar las conductas de las madres y cambiar la forma en que se crían los hijos en este país, ¿no? Y lo lograron. ¿Una pregunta? Sí. Sí, esto respecto a las conductas de los usuarios, ¿esto sería como una especie de termómetro para la gente que realiza, para el Estado que realiza la producción pública, para ver si tiene que retroceder con alguna política o seguir avanzando? Sí, correcto. Sí, si le va bien y le va mal, digamos. A veces es prueba y error, digamos. Puede ir modificando sobre la marcha ciertas cosas. Sí, es prueba y error en el sentido de que vas probando productos y vas viendo si funcionan y los vas modificando. Eso mismo hacen las empresas, ¿no? Las empresas cuando te fabrican fideos o dentífrico o una computadora, ¿no? Van aprendiendo del usuario y van modificando las cosas ¿para qué? Para que les compren más. En este caso, los higienistas fueron modificando las cosas para poder lograr este cambio de conducta, ¿no? Si no lo lograban, quiere decir, hay muchas políticas que fracasan, que no lograron el cambio de conducta. Pero muchas sí. La de tráfico y estas lograron por lo menos si uno lo ve históricamente. Pero si vemos otras cosas también. Las políticas laborales transformaron también la forma en que trabajamos, las políticas educativas transformaron las sociedades. Ahora, siempre está en discusión de que estos ámbitos reordenados se vuelven a desordenar, ¿no? Y siempre tienen problemas. Por ejemplo, el tema del embarazo adolescente sigue siendo un problema ahora. Y no se han dado muchas soluciones a ese tema. A pesar de que parece que en los últimos años ha descendido de manera fenomenal el embarazo adolescente, ¿no? Eso me dijeron el otro día, están los datos, bajó como un porcentaje altísimo. Ha disminuido el embarazo adolescente. Hay que ver por qué después, si fue por lo que se producía o no, ¿no? Si fue porque hay... No, ¿por qué razones eso pasa, ¿no? Ese es el signo de pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la producción pública y la modificación de conductas, ¿no? Hay una definición que dice, una definición de política pública es aquel esfuerzo por hacer que la gente haga cosas que sin ella no haría, ¿no? Sí, la pregunta sería el conocimiento, ¿no? O sea, llevarle el conocimiento para que no se produzca, por ejemplo, en este caso, los embarazos en adolescentes. O sea, llevarle el conocimiento, o sea, por ejemplo, a las escuelas, llevar el tema de los anticonceptivos, enseñarle, por ejemplo, el tan
tan renombrado ESI, la educación sexual, que muchos están en desacuerdo, pero me parece alguna medida muy buena para todos los adolescentes, porque es justamente ahí, en esa etapa, donde se produce los mayores embarazos. Bueno, ese es el proceso de pensar las políticas, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son las causas del embarazo adolescente y qué tengo que producir para operar sobre esas causas y modificar las conductas, ¿no? Entonces vos decís, lo que hay que producir es educación en salud sexual y reproductiva, eso quiere decir que las escuelas tienen que incorporar ese servicio dentro de lo que está, y eso produce discusiones, oposiciones, así como los médicos encontraron oposición de la sociedad de beneficencia, acá encontramos la oposición de los que se oponen a la ESI, que son sectores importantes de la sociedad. Y decís vos, no solo eso, sino que hay que dar en el otro producto que se generó fue en los servicios de salud, consejerías en salud sexual y reproductiva, ¿no? Claro. En donde a vos te dan, y vos decís, bueno, eso significa que tenés un análisis de qué cosas cambiarían la conducta de los usuarios. Ahora, un paréntesis, porque a mí se me está haciendo como un mareo o se me cuestiona, digamos, es el huevo o la gallina, ¿qué es primero? En el sentido de que también hay un sentido de contextualizar de tiempos, no sé si son cambios sociales, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, esto que usted dice del cambio que se fue dando, los higienistas recurren al Estado y generan políticas. De repente hoy, por ejemplo, hablando de este tema de las madres, por ejemplo, surgió la ley, ¿cómo es esta de...? No me sale, del parto respetado. Digamos, sí. Esto también viene de una lucha de mujeres en búsqueda, a raíz de que también se medicalizó tanto los partos. Entonces, digamos, venimos de una política que primero necesitó, las comadres no estaban reguladas, bueno, digamos, la primera necesidad fue la muerte, la alta tasa de mortalidad, bueno, se higieniza, y a raíz de la medicalización también se produce violencia obstétrica, digamos, y entonces esto quiere decir ¿interviene primero el Estado o es la sociedad que demanda y el Estado sale ahí al camino? Claro. Está bárbara, Florencia, tu preocupación, está bárbara, porque en realidad lo que tenemos ahora es que Estado y sociedad están muy juntos, ¿no? Ya no puedo entender ni el tráfico, ni el nacimiento, ni la crianza de los chicos sin el Estado. Y cuando discuto cómo se hacen estas cosas, estoy discutiendo al Estado y estoy discutiendo la forma en que se organiza la sociedad. Esto que dijiste vos, en un momento se dijo, está muy bien la medicalización, la institucionalización del parto, pero mira cómo tratan a las mujeres. Y surgió, no los higienistas, sino que surgió básicamente de movimientos de mujeres, ¿no? Que dijeron, che, nosotros que queremos otras condiciones de parto, y lograron que se modificara el producto y empezara, no que se modificara, que se intente modificar, no sé si todavía está del todo modificado, que se pongan normas para regular cómo se hace el parto, ¿no? Cómo te tratan el parto, y hay una ley de parto respetado, ¿no? El movimiento... Eso se cambió mucho. Sí. Eso perdón, eso yo no lo sabía, pero cuando me hicieron hacer los cursos preparto, las mismas personas que te dan los cursos te hablan de la violencia obstetricia, como se dice, que había en su momento, porque no se cuidaba a la mujer al momento del parto, y había muchas pérdidas, muchos desgarros, todo eso, y ellos te van explicando y te dicen la ley para que... Ellos mismos te dicen, si vos sentís que no estás bien en el parto, tenés el derecho de pedir un cambio, o sea, ellos mismos te hacen ver el cambio. Yo no lo sabía particularmente, cómo era antes. Todo esto sigue en discusión, las políticas esas no terminaron de diseñarse, ¿no? Y cada vez que surgen movimientos sociales como el movimiento de mujeres, ¿no? Hay un cuestionamiento de la forma en que está produciendo el Estado y la forma en que se organiza la vida social y en este caso la preparación, el nacimiento y los primeros cuidados, ¿no? Después vamos a ver, el plan Cunita era un esfuerzo por intervenir también en este mundo, de otra forma. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero en todo esto va a pasar algo parecido. O sea, esta cosa sigue discutiéndose y va a seguir discutiéndose.
y esto pasa en todos los ámbitos de la política pública, que son todos los ámbitos de la vida social. En realidad, lo que tenemos es una sociedad estatalmente organizada. Discutir cómo está organizada la sociedad y discutir cómo interviene el Estado. No es que esta sociedad se organiza y después viene el Estado. Ya tenemos el Estado adentro de todo, ¿no? Incluso de la cama nuestra. Entonces, las relaciones sexuales se están ahora estatalizando cada vez más, ¿no? Porque antes sí, antes hay mucha violencia, digamos, en las relaciones la violación es una cosa que terminó siendo institución normalizada y ahora empieza a ser discutida. Che, no se acepta cualquier conducta, ¿no? Y eso significa que entra el Estado, entra la justicia, entran los casos. Bien, mal, no sé cómo cada uno discuta, pero digo, cada vez hay más ámbitos de la vida social que la gente dice, che, organicemos esto, ¿no? Porque hay otros que siguen sin estar muy organizados todavía, pero pronto el Estado se va a meter, yo sé. Yo tengo mi reivindicación, que todavía no es movimiento social, que se meta con los temas de ruido, porque tengo la casa acá que hay mucho ruido acá. Yo digo, tengo derecho a vivir, a dormir sin que me despierten, a toda esa cosa. Bueno, eso, ¿qué estoy diciendo yo finalmente? Y bueno, el Estado tiene que tratar de garantizar también disminuir la contaminación auditiva que hay en esta ciudad, no solo las otras. Pero eso es un rollo mío. A lo mejor alguna vez lo ven cristalizado en alguna política más sólida. Pero bueno. Yo me solidarizo también. Los comentarios están desde el inicio Como ya Nazarena, en esos cambios, pero también es la sociedad la que hace, la misma sociedad es la que ha llevado a los higienistas a las nuevas innovaciones, a través de la investigación, a los cambios estos que ha habido. Claro, fíjense, los higienistas, o sea, el Estado no es un actor en sí mismo. El Estado es, por decirlo de alguna manera, ocupado, penetrado, invadido por movimientos sociales. El movimiento de mujeres ahora tiene un ministerio, o sea, se ha estatalizado también, busca hacer cosas del Estado, no solo hace cosas desde la calle, también hace cosas desde la calle, ¿no? Modificando conciencia, despertando activistas, militantes, movimientos, etc. Pero quiere hacerse de las herramientas del Estado para reordenar las relaciones de género. Lo mismo que hicieron los higienistas que venían de la facultad, se asociaron entre ellos y fueron ocupando a través de los partidos políticos, de las relaciones de poder que construían, para ordenar la forma en que el aparato del Estado operaba sobre estas cosas. Profe, igual, o sea, si bien está, hace un rato dijo como que la sociedad y el Estado era como algo que estaba como junto. ¿No hay como una relación de tensión también? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar con el tema del descenso de la cantidad de adolescentes. Y bueno, esa problemática que mencionaba, y la compañera Flor también decía sobre el elemento de la lucha del movimiento de mujeres. Yo digo, obviamente, siempre, identificando o teniendo en conocimiento también que va a ser distinto, depende de cada contexto social, pero por ejemplo, hoy es más común escuchar que las adolescentes, hoy también por el resultado de este tipo de luchas, que digo que se ponen como en cuestionamiento en la mayoría de ámbitos así cotidianos que atravesamos a diario, el tema de la maternidad, como que se cuestiona, ¿no? Yo cada vez me cruzo con adolescentes de 16, 17 años que no les interesa la maternidad porque ya tal vez como en nuestra época antes no estaba como algo tan naturalizado, ¿no? Como que, y creo que no tanto mi generación, pero una antes se cuestionaba como hasta cuántos años estabas soltera, cuándo te ibas a casar, cuándo ibas a tener hijos, cuándo te ibas a completar como mujer. Pero bueno, como que cada vez es menor. Y me pongo a pensar qué ocurriría si en un momento, no sé, el tema de la libertad se empieza a asociar más con esta idea de que aparecen adolescentes también sobre el tema de no estar sometida a la tarea del cuidado y a la tarea de la crianza. Va a haber un conflicto,
porque el Estado, no sé, va a tener que intervenir como tal vez en esa época colonial, a ordenar nuevamente para que se puedan seguir produciendo niños, ¿no? No sé, digo, pienso en voz alta, como que no es una relación tan pacífica, me parece. Sí, totalmente. Ahí hay toda una hermosa y complicada discusión, ¿no? Sí, pero bueno, nos llevaría bastante tiempo, pero yo resumo un par de ideas yo estudio este tema en alguna medida. Una de las cosas, si a mí me preguntan, no he hecho ninguna investigación y todavía no se han hecho como para que sea concluida, ¿por qué han bajado los embarazos adolescentes? Puede ser que los servicios de salud hayan intervenido en algo, qué sé yo, pero básicamente a mí me parece que es porque las pibas no se resignan a que su único proyecto de vida sea la maternidad, quieren hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí ubican la maternidad en otro cambio, en otro marco, ¿no? Eso es una de las cosas. Ahora, en muchos casos esto lo que va a traer son crisis de reproducción, sí, que ya ha pasado en otros países, ¿no? Sí, como China, por ejemplo, China que tiene... China o Japón. Sí, pero China lo que pasaba era que tenía una alta tasa de natalidad, pero por ejemplo hay países que tienen una tasa tan baja que empiezan a mejorar las condiciones para criar a los hijos para que las mujeres vuelvan a tener hijos, ¿no? Eso es otro punto. Ahora en Argentina, criar un hijo es una patriada enorme, es una tarea imposible, casi diría. Sí, más allá de lo imposible, o sea, si uno quiere darle una buena educación y darle una vida relativamente buena, es bastante cara, porque mandarle a un colegio... Cara imposible, sí. ¿Quién era Nazarena la que viajaba 2 horas o quién era la que viajaba 2 horas? Si yo viajo 5 horas por día y trabajo 8 horas, ¿cómo voy a criar a mi hijo? Yo tengo 2. Bueno, y encima tenés 2, ¿viste? Entonces, digo, tenés que hacer una ingeniería, una cosa... bueno, entonces muchos empiezan a decir, y lo que está pasando es que la presencia del Estado en la organización de la crianza hoy es terrible. Claro, es como volver como un círculo, como decía Florencia, ¿no? Esto de quién es primero, la necesidad, o sea, la sociedad o el Estado o la sociedad, porque, por ejemplo, como decía Flor, que primero hay una política pública, digamos, que urge, y ahí sale el Estado, a como apagar el fuego, y después sale otra vez, como que eso queda ahí en stand-by, y después vuelve a surgir otra necesidad, y vuelve a apagar el fuego, o sea, como que en realidad me parece que es más la sociedad la que... La política nunca resuelve de todos los problemas. Lo que hace cambia un problema sobre el otro, pero los problemas vuelven a aparecer. Este problema que se plantean los higienistas hoy tiene una actualidad enorme. Nazarena. Lo que me da la sensación es que un poco también hay un despertar. Quizás antes se bancaban un montón de cosas o no había información y había mucho desconocimiento, y a medida que va pasando el tiempo todo va evolucionando, te vas dando cuenta que cuántas cosas que están mal. De repente esto que escucho, de enseguida cualquier cosita vas a cesárea, y eso también es parte de la violencia obstetricia de la que se está hablando, que quizás los tiempos nos están respetando también. Entonces es como que hay un montón de cosas que se habla, que quizás antes eran más tabú, o te la morfás mucho más, y bueno, me parece que también es todo parte de la evolución. Es que las políticas necesitan para vivir esta discusión y esta no bancarse, vos decís, de las cosas. La política vive de estas demandas sociales que aparecen así, ¿no? Que son discusiones sobre problemas que la gente plantea, ¿no? Las sociedades plantean, y qué herramientas tienen para modificar la realidad una vez que la plantean. Las herramientas estatales, la producción estatal. Reorientar la producción estatal para que Entonces ahora podríamos decir, mira, hoy las políticas de cuidado son una de los temas de agenda central de los movimientos feministas, ¿no? ¿Y qué significan las políticas de cuidado? Y dicen, bueno, tiene que haber más servicios, no basta con que la escuela empiece a los 6 años, yo creo que empiece después de los 45 días, ¿no? Para poder tener algo. Y algunos dicen, no basta con eso, hay que dar más licencias y menos tiempo de trabajo para que uno pueda cuidar. En fin, empiezan a haber discusiones acerca de
qué actividad hace el Estado para ordenar esto, ¿no? Jimena, la pregunta, ¿se acuerdan? Ahí Luis decía, bueno, lo que pasa es que hay que informar a las madres, a las pibas, mejor dicho, antes que se embaracen, para que tengan información sobre anticonceptivos para que no se embaracen, ¿no? Ahí lo que tengo yo es lo que tiene Luis. Luis hizo una teoría acerca de por qué se embarazan las jóvenes adolescentes y que orienta la selección del producto que yo voy a generar. Si mi teoría es las pibas se embarazan porque no conocen los métodos anticonceptivos, lo que voy a hacer es una fuerte campaña de difusión y de información y de concientización y de sensibilización sobre los métodos anticonceptivos. Pero una vez que yo digo esto, otros dicen, che, me parece que no es solo eso, porque las pibas conocen ya a esta altura cómo cuidarse. El asunto es que no se cuidan. ¿Por qué no se cuidan? Bueno, entonces otros dicen, y la verdad que muchas mujeres se embarazan, muchas pibas se embarazan, porque en vez de cuidarle los hijos a la mamá, porque se fue a trabajar justamente, dice, yo cuido a mis hijos, por lo menos tengo un lugar en la sociedad y no el que te cuido a los otros. Entonces, eso no se soluciona con anticonceptivos, ¿no? O bueno, hay mucho del tema también en los casos estos, los que hacen esta política, muchos temas de casos de violación, o sea, hay que operar sobre las relaciones de género para que este tipo de embarazos no aparezcan. Lo que yo hago ahí es, esta flecha, veo la teoría que me vincula la producción a la conducta del usuario. Entonces, una herramienta conceptual que tenemos para trabajar esto, siempre que vean un producto, vean qué teoría tiene sobre cómo cambiar el ordenamiento, ¿no? Y hay algunos que hicieron algunos modelos para esto, ¿no? Este modelo que se llama modelo COM, capacidad, oportunidad, motivación, COM-C, conducta, o sea que la conducta está determinada por estos tres tipos de cosas, ¿no? Capacidad, motivación y oportunidad, que quiere decir que entonces los productos tienen que operar sobre estas tres dimensiones. Este modelo sale del sistema de salud justamente. Piensen, por ejemplo, otra política, ¿cómo hago para cambiar una conducta social que es el fumar? ¿No? O sea, en un momento esta sociedad también, casi todas las sociedades dijeron, che, tenemos que penalizar, tenemos que erradicar o tenemos que disminuir el hábito del consumo del tabaco porque se muere mucha gente, porque es un costo enorme para el sistema de salud, porque no queremos que la gente fume porque le hace mal. Bueno, entonces definieron ese objetivo con eso. Ahora, ¿por qué la gente fuma? ¿No? Entonces, y dice, hay tres tipos de factores. Uno es el de las capacidades, que sería el de Luis, ¿no? Las pibas tienen hijos temprano porque no conocen los métodos anticonceptivos. Les falta información, ese recurso para tomar buenas decisiones, ¿no? Y los fumadores lo fuman porque no tienen mucha conciencia de lo mal que les hace el fumar, ¿no? Entonces lo que tengo que operar es sobre sus capacidades de discernimiento, sus capacidades cognitivas, etc. ¿Qué tipo de productos el Estado va a generar cuando quiere operar sobre este tipo de capacidades? Y bueno, va a ser capacitación, sensibilización, propaganda, campañas, 0800 números, eso para que consulte y pueda obtener información. Gran parte de las políticas, así como antes las clasificamos a los productos en bienes, servicios, etc., gran parte de los productos son de este tipo. Operan sobre las cabezas de la gente, sobre cómo piensan, sobre cómo procesan los problemas, qué información utilizan, ¿no? Para muchas cosas. Por ejemplo, hay políticas que son casi todas tan centradas en eso. Si veo, por ejemplo, las políticas de prevención del ¿cómo se llama? Lo que trae la enfermedad que trae este mosquito. ¿Dengue? Del dengue. Campaña de dengue. Casi todas las políticas son campañas esas, ¿no? O sea, hay que descacharrizar, no deje las cosas con agua, bueno, te digo un montón de esas cosas. O para modificar los patrones de género, hay campañas ahora para cuando se toma un caso de esto de violación en manada, como le llaman ahora, o violación ahí, y se los pone en el centro de la escena y se los comenta y todas esas cosas, se está tratando de concientizar a todo el resto. Esto no está bien, esto no es lo que queremos para eso. Entonces,
y en el cigarrillo hubo muchas cosas para esto, en la política para dejar de fumar, ¿no? Era que había campañas también, tanto que en la propaganda de los cigarrillos, en la etiqueta tiene que haber una boca carcomida por el cáncer, para que vos te sepas de esa manera qué cosa te asusta. Se prohibieron las propagandas también de cigarrillos en un determinado momento, en fin, hubo un conjunto de políticas. Se prohibió fumar al aire libre como se fumaba en los bares, en los restaurantes, ahora no se puede. Claro, pero eso ya depende, no estás operando ahí sobre la capacidad, sino sobre qué estás operando ahí. Acá dirían sobre la oportunidad. O sea, ahora, por más que querramos fumar, no nos dejan porque está prohibido. No puedo prender un cigarrillo en el bar. Es más, yo no sé, los que tienen más años se acuerdan, yo cuando iba a la facultad, que por supuesto no era virtual, claro, éramos 20, 30 en un aula de 6x6 y la mitad fumaba, ¿no? Y Romina se acuerda ahí. Bueno, y eso es impensable ahora porque está prohibido. En el tren, en un avión, ¿no? En un avión había una zona para atrás en donde uno prendía el cigarrillo, digamos. Hoy no se puede hacer eso. O sea, ni siquiera opero sobre la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, niego la oportunidad de hacerlo. Es físicamente imposible, no físicamente, es posible, pero viene un mozo y te dice, salí de acá. Eso mismo pasa con el tráfico. Muchas veces yo ordeno el tráfico no operando sobre la conciencia de la gente, sino poniéndole una valla, ¿no? Acá no se puede cruzar, ¿no? Entonces, o te diseño físicamente el entorno como para que vos no puedas hacer ese tipo de movimientos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que muchas cosas operan no solo sobre la capacidad, sino sobre la oportunidad. Ahora, Y tercero, en Ciudad de Buenos Aires, cero alcohol, o sea, si no me llegó mala información, no... ahora hay política de alcohol cero. Si en Una Córdoba hace política de rato que hay alcohol cero, o sea, ya ni siquiera es que te midan menos que eso, ¿no? Creo que es así ahora, ¿no? Sí. Ahora, Desconozco ¿cómo por qué. opero sobre...? ¿Por qué? Y porque te dicen, digamos, si vamos a prohibir el alcohol, ¿por qué 0,5 miligramos sí y no 0, digamos, la verdad? Pero bueno, pero ahí es... ahí en ese caso yo puedo operar sobre el tema del tráfico meloneándote, diciéndote, che, es muy malo tomar alcohol y manejar, y te ponen el auto chocado y te dicen toda la sensibilización, ¿no? Pero, ¿de qué otra manera pueden operar para que vos no manejes alcoholizado? Como decís vos, te ponen una multa enorme, ¿no? Si te agarran alcoholizado, te sacan el auto y te ponen una multa de no sé cuánto. ¿Sobre qué están operando ahí? Sobre la motivación. O sea, la motivación mía es, che, voy a hacer el cálculo, hay una motivación negativa ahí que es, si me agarran con esto, me sacan el auto y tengo que pagar 20.000 pesos, 30.000 pesos, no sé cuánto se paga, ¿no? Entonces, en el cigarrillo, ¿cómo se operó sobre la motivación en ese sentido de querer hacer algo o no querer hacerlo? Cobrándole muchos impuestos a las tabacaleras. subió el precio del cigarrillo básicamente por impuestos. O sea, fumar ahora es carísimo, ¿no? Yo fumaba, no sé ustedes, pero y alguno a lo mejor fuma y sabe lo que cuesta. Y no es que ese sea un precio porque sí, sino porque los impuestos le subieron un montón. Entonces, la política para erradicar o para disminuir el hábito de fumar incorporó concientización, incorporó prohibición de fumar en muchos lugares, incorporó un desincentivo al consumo de cigarrillos. Sí, Horacio. No, eso, Daniel, también quería decir que, bueno, no solo es prohibición, sino también opera con incentivos cuando opera la motivación. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy de, no sé, de las cooperativas de trabajo para que formen alguna cuestión productiva. Te doy la maquinaria para incentivarte a que vos produzcas algo, generes un nuevo ingreso o algo, es una motivación a que cambies tu conducta. O sea, hay incentivos de todo tipo. También hay incentivos, no sé,
bajando impuestos algunas veces. Te dicen, bueno, si vos, alguna empresa, si ustedes se radican acá, no les vamos a cobrar tal impuesto. Perdón, no me queda claro la capacidad, no, los otros sí más o menos entendí, pero capacidad me quedé ahí. Ellos lo entienden como capacidad cognitiva, básicamente, como información o como conocimientos o como o sea, hay veces que no haces las cosas porque no sabes, ¿no? Porque no tenés en ese sentido capacidades de discernir qué es lo que hay, ¿no? Uno podría tener también un enfoque más amplio de capacidad, pero esto es lo que dice. Entonces, dice, cuando hay producción pública es porque busca incidir en la conducta de los usuarios y lo hace operando sobre estas tres dimensiones. Entonces, no es solo las políticas no solo obligan a la gente a hacer cosas, sino que a veces le dan capacidades, a veces lo que hacen es motivarla, a veces es restringirle oportunidades o abrirle oportunidades, etc., ¿no? O sea, esa es una de las formas de entender el efecto de conducción de conductas que suelen tener las políticas, ¿no? Hay a veces también que lo que hago es cambiar estructuras para que las cosas pasen, ¿no? Y eso sería cambiarle las oportunidades de eso, ¿no? Piensen, por ejemplo, que lo que está pensando el gobierno ahora, seguramente a tiempo completo, es qué produzco y sobre qué variables incido para controlar los precios, ¿no? Eso es toda una definición de política, eso, ¿no? ¿Qué hago? Hago controles de precios, los persigo, dicen ahí, o lo que hago es modificar las condiciones que favorecen el aumento de los precios, como por ejemplo, eso que dicen de desenganchar los precios internos de los precios internacionales, ¿no? Porque vieron que si vendo los alimentos al precio que me lo compran, prefiero venderlo afuera y no acá. Y si lo vendo acá, te lo subo los precios al mismo nivel de allá. Entonces, desenganchar esos precios generaría otro tipo de esquema de oportunidades y de incentivos para los procesos de fijación de precios. Otro lo que dicen es, yo lo que tengo que hacer es prohibir los monopolios, porque eso generan un conjunto de oportunidades para fijar precios sin tener que rendirle cuenta a nadie, sin tener que exponerse a la competencia, que hace que los precios suban, ¿no? Entonces estoy ahí diciendo, tengo que operar sobre oportunidades, no solo sobre motivaciones, dándole beneficios a los que no suben los precios, o las capacidades que tienen, que yo por ahí hago un precio cuidado y tengo que la gente sepa que hay precios cuidados, que se ponga a elegir en la góndola, etcétera, etcétera. O sea, cuando pienso productos, tengo que tener una teoría acerca de cómo puedo cambiar las conductas de la gente, sea la de fijación de precios, sea la de cuidado de los hijos, sea la del tráfico, o sea la de fumar, ¿no? Entonces, son ordenamientos distintos que necesitan, por supuesto, productos distintos para hacerlo, ¿no? Y una última cosa, los productos, vamos a entender que tienen tres dimensiones, ¿no? Son un triángulo. Vamos ahí con el ejemplo de los higienistas. En primer lugar, tienen una dimensión material. ¿A qué le llamo dimensión material? A lo que veíamos al principio. Hay bienes, servicios, transferencia o infraestructura, ¿no? O sea, hay cosas concretas que hay que producir utilizando recursos. En general hay una mezcla de todas estas cosas, ¿no? Entonces, no hay producto si no hay una prestación material, sea un servicio, sea un bien, sea una infraestructura, sea una transferencia o en general una combinación de estas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué articulo estas componentes y no otros? Porque hay un argumento, una concepción, un discurso acerca de cómo son las cosas, una hipótesis, una teoría acerca de por qué el comportamiento es así y cómo debería ser. Los higienistas tenían una teoría acerca de cómo debe ser la maternidad. Y tenían una teoría de por qué la maternidad no era así y cuáles eran los factores que hacían que la gente se comportara de esa manera y no de otra, ¿no? O sea, no hay producto si no hay teoría. No hay producto si no hay argumentos que lo estructuren. Los productos, decimos con Horacio siempre, están argumentalmente estructurados. Entonces yo no entiendo, no puedo entender el producto solo entendiendo qué bienes, servicios da, sino que tengo que entender también cuál es la teoría que los organiza.
Y no es la teoría que aparece en los libros académica, ¿no? Es la teoría que te exponen en el discurso público incluso, ¿no? En este caso, los higienistas tenían una teoría que decía binomio madre-hijo. Eso es lo importante. Y son inseparables, ¿no? Y para que el chico viva, la madre tiene que hacer un conjunto de cosas, ¿no? Y no es cierto de que son dos cosas distintas, sino que por lo menos hasta el tercer y cuarto año, hasta los 5 años son lo mismo, son un mismo organismo, psíquico y biológico, decían ellos, ¿no? Entonces, esa era su teoría. ¿Y cómo incido en eso? Y tengo que modificar las costumbres, pero y los higienistas no eran tontos, ¿no? No solo operaban sobre la psiquis, sobre las capacidades de la madre, sino que operaban sobre su entorno, sobre las oportunidades que llamarían. Entonces ellos decían, che, si está trabajando todo el día, por más psiquis que tenga, no va a poder cuidar a sus hijos. Si las mujeres abandonaban los hijos, no eran porque eran moralmente condenables, como sí pensaban a veces la dama de beneficencia, sino si las mujeres abandonan a los hijos porque no lo pueden criar en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando. ¿Por qué? Porque son madres solteras. ¿Por qué? Incluso decían, porque si son hijos de madres solteras, son bastardos. Bastardos, decía la ley, y hay una condena social enorme. Entonces una piba que tenía un hijo era una paria social. Entonces, digo, para ser paria social, lo dejo en el hogar de los niños expósitos, ¿no? Entonces los higienistas decían, hay que cambiar eso, esos prejuicios moralistas, hay que eliminarlos, porque lo que hacen es, no solo son contrarios a la maternidad que queremos nosotros, sino que crean un problema sanitario enorme, ¿no? Entonces, son los primeros que se oponen, buscan reformar el Código Civil para que todos los chicos son hijos, no importa en qué condiciones o si vos morales que vos quieras, son hijos y tienen los derechos que tiene cualquiera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que los productos son una materialidad conceptualmente organizada, o, nos gusta decir a nosotros, argumentalmente organizada. Si quiero ver un producto, tengo que entender el argumento que lo organiza, ¿no? Si quiero entender por qué se organiza el producto para combatir la inflación así, es porque hay un argumento que lo organiza. Y hay otros que lo pelean ese argumento, que dicen está mal, es terrible, que las damas de beneficencia peleaban contra los argumentos de los higienistas. Y las nodrizas ni te cuento, ¿no? Decían, estas son ciencias, se creen científicos, pero en realidad lo que hacen es un verso para mantenerlas sometidas, ¿no? Y en nombre de esas cosas, en otro momento se quemaban mujeres, porque las brujas, la quema de brujas era la quema de esta gente, de las nodrizas, de la gente que tenía estos saberes populares contra los que combatían. Pero bueno, o sea, son argumentos que hacen de que el debate público sea vibrante, que sea conflictivo, que sea muchas veces dramático, ¿no? En la política es así. Y la política se materializa en argumentos, se materializa en servicios concretos, ¿no? Son argumentos que se materializan en servicios concretos. Horacio, sí. Sí, Daniel, solo recordar que este tema lo vimos mucho con Lindblad, que decíamos, los debates de ideas, de cómo son las cosas, que llevan a los distintos actores a discutir cómo se hacen las cosas, por qué es así, por qué no. Bueno, claro, los productos también tienen esa discusión. Son discusiones argumentales sobre distintas posiciones de los actores frente a cómo operar en el ordenamiento. Cada uno defiende una postura, a veces son similares, a veces no, pero ahí es donde está el debate de la producción, en esos argumentos de los actores. Cada uno de estos movimientos, cada una de las opiniones tiene sus analistas de política, ¿no? Y si quieren ver quiénes eran los analistas de política de los higienistas, fíjense en los nombres de los hospitales de la ciudad. Cuando ven Ramos Padilla, cuando ven Hospital Fernández, cuando ven esas cosas, son todos médicos de aquella época. O mujeres médicas, que tuvieron mucha importancia en cómo se conformaron los servicios de atención materno-infantil, como Cecilia Grierson, por ejemplo, ¿no? que también tiene el nombre, creo que de la Escuela de Salud Pública, es Cecilia Grierson, ¿no? Esos nombres son los analistas de política que argumentaban por estos materiales. Y tiene una tercera pata los productos, que es una pata normativa. O sea, como el Estado habla el lenguaje del derecho. Entonces no hace nada si no lo traduce en normas, en decisiones administrativas, en afirmaciones vinculantes para todo el mundo. Fíjense, en el higienismo hay una
salió una ley, salieron leyes, para regular la alimentación materna, o sea, la leche materna. Se definió jurídicamente que la leche era propiedad del hijo. O sea, el hijo tenía derecho a la leche de la madre, ¿no? Eso es una primera cosa. Y si la madre no lo alimentaba, podrían meterla presa. En un instituto de puericultura la internaban, o incluso en una casa de estas, en una prisión de mujeres, para obligarla a cuidar al hijo, ¿no? O sea, muchas veces las políticas, no muchas veces, siempre las políticas, siempre los productos están, además de argumentalmente estructurados, normativamente estructurados. Es decir, hay leyes que dicen, esto tiene que ser así. Y esto tiene que ser así, ¿qué cosa? La manera en que el Estado brinda el servicio y la manera en que el usuario lo recibe, o la usuaria en este caso, ¿no? La usuaria tiene un conjunto de derechos y obligaciones. Yo no puedo usar la AUH de cualquier manera. La pierdo si rompo algunas reglas. Y yo tampoco la puedo, si yo estoy en el Estado, no la puedo ofrecer de cualquier manera. Por ejemplo, al que a mí se me ocurre se la doy, al que no se la doy, ¿no? Me pueden incluso, me pueden hacer un juicio, meter preso o generar penas para eso. O sea, los productos son un conjunto de bienes, servicios o transferencias argumental y normativamente estructurados, ¿no? Entonces, para entender el producto tengo que entender qué cosas materiales junta, cuáles son los argumentos y cuáles son las normas que regulan los comportamientos del prestador y del usuario de ese bien, servicio o transferencia, ¿no? Esas son las tres dimensiones que voy a insistir. Solo una cosa más quiero comentarles, ¿no? Es este carácter compuesto de los productos. O sea, vieron que cuando decían ustedes, y las inmunizaciones, las vacunas, ¿son un producto en sí mismo o son parte de otros productos, ¿no? Lo que pasa con los productos es que junta varias materialidades que le hemos llamado. O sea, son combinaciones de cosas. Los productos públicos tienen esa característica de que combinan cosas para lograr este propósito que es modificar ciertas conductas de la población. Como las conductas son cosas complejas y las teorías de modificación son también complejas, yo necesito sumar productos, sumar varias cosas. Por ejemplo, uno de los productos más complejos que a mí me parecen que conozco es el de la atención de las víctimas de trata, ¿no? O sea, la persona que se ha rescatado de una red de trata, sobre todo si ha estado mucho tiempo, imaginen ustedes, todos imaginamos, el nivel de erosión de la persona, de destrucción es un proceso de sometimiento que te genera una situación de desestructuración de la persona y de carencia de horizonte enorme. ¿Cómo hago para que un servicio vuelva a hacerle creer a esa persona a que tenga confianza en que le vale la pena integrarse a la vida social, que puede ser alguien ahí, que puede tener proyectos, etc.? Para eso no es sentarse y decirle un psicólogo que le diga, o una psicóloga que le diga, sí, vos podés, confía en vos. No, así no resuelvo las cosas. Necesito resolverle un conjunto enorme de problemas. Necesito darle, por ejemplo, resolver el tema de vivienda, ¿no? ¿Dónde vive ella, ¿no? Necesito darle una atención de la salud, sobre todo salud mental, ¿no? Pero también salud física. Si tiene hijos, necesito también garantizarle la escolaridad, atenderlo. A lo mejor lo que necesita es documento de identidad, porque todavía no lo tiene, o lo perdió y ya no está. A lo mejor tiene que volver a su lugar de origen, y para eso, y si es otro país, necesito contactar con el consulado, etc. O sea, hay que armar un conjunto de servicios y de bienes y de transferencia para esa persona, para empezar a hablar de estoy recuperando la posibilidad de que tenga un proyecto de nuevo, ¿no? Entonces, la complejidad de los servicios públicos es enorme, ¿no? Piensen de nuevo, piensen lo que es la complejidad de trabajar con el tema de la inflación, de estabilizar los precios. Necesito combinar una serie de cosas. Con una sola herramienta sueltita no voy a lograr nada, ¿no? Incluso esto que decía, los productos se van complejizando, ¿no? Los controles maternos entró con la idea de poner un dispensario y hacer que las mujeres vayan
a ese dispensario. Como no iban, se metieron las visitadoras, se extendió la cosa de los controles hasta el puerperio y hasta el predio de la alimentación, se metieron visitadoras sociales también porque vieron que tenían que resolver otros temas, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay acá es composición. La composición es lo propio de los productos. Los productos siempre los productos son productos de productos. Son reunión de varios productos con un concepto, con un argumento, y normativamente estructurado, como decíamos. A mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Ahí en el sector privado se inventaron un montón de productos, como estos que ven ahora, ¿no? Ahí, ¿qué ven ustedes? Yo veo una pantalla de teléfonos, cámaras de foto, entretenimiento. Mouse. Sí, hay una linterna, hay una hojita, un cuaderno de anotaciones. Un teléfono, una brújula, una cámara de fotos. Turismo. Sí. ¿Turismo? ¿Dónde ven turismo ahí? Las fotografías, no sé. Hay fotografías, sí. Hay una agenda ahí. Bueno. Globalización, acá el mundito con el mouse. Eso es internet, claro. Hay internet, ¿no? Hay juegos ahí, un juego parece una especie un juego didáctico. Un juego didáctico, etcétera, Comunicación, básicamente. Comunicación. Esa relación. Sí, teléfono, la comunicación está en el teléfono, internet. Hay también para escuchar música. Brújula. Bueno, hay alguna gente que se le ocurrió a partir de esto un producto integrado. ¿Cuál puede ser? Celular. Esto, claro. Fíjense cómo el celular integra un conjunto de productos y genera una prestación que es única, ¿no? Ahora, ninguno de nosotros puede andar, podemos no ir al cine, no tener una brújula, pero sin celular no andamos. Y si tenemos celular, tenemos todo ese paquete de servicio que, si hay algo que modifica nuestras conductas, y eso lo sabemos, es tener un celular, ¿no? También, no sé, todos nosotros nacimos sin celulares, ¿no? Creo que los que estamos acá. Pero imaginen, los chicos van a nacer con celular. Los chicos que nacen hace unos años no entienden cómo nosotros vivíamos sin celulares, ¿no? Entonces, y vaya que nos cambió la conducta, la forma de relacionarnos, la forma de... Acá está mi sobrina ahí arriba, que yo cuando como con ella, si me escucha, en vez de charlar conmigo ve el celular, ¿no? Entonces, nos cambia la vida, nos cambió la vida. Y los productos públicos son un poco así, son articulaciones. Además, Daniel, ¿sí? Fíjate cómo evolucionó el producto, que ahora ni siquiera es para hacer llamadas telefónicas, porque ya lo que menos hacemos son llamadas, lo utilizamos para otras cosas. Este producto, decías de prueba y error, Florencia, creo que decías vos, bueno, el teléfono celular fue cambiando y se transforma incluso en una cosa muy distinta de lo que fue al inicio, y todavía conservamos el nombre, teléfono celular. De teléfono esto no tiene nada, casi, como dice Horacio, el menor uso que tenemos es eso, ¿no? Entonces, el teléfono, incluso fíjense, yo soy medio, y me gustan los productos de Mac, ¿no? Y yo a veces creía al principio que lo primero que me compré fue una computadora de Mac, y yo creía que compraba una computadora. Y con el tiempo me di cuenta que no compraba una computadora, que me engañaba a mí mismo, o que me engañaban ellos, no sé quién me engañaba, pero que no compraba una computadora. Porque después de comprar la computadora tenía que comprar el teléfono, que se coordinaba automáticamente con la computadora, y que no podía ser Samsung, sino que tenía que ser Apple, ¿no? Y después dice, che, hay un iPad, entonces me compré, porque soy medio pelotudo, como le dije, mi iPad, que está acá, ¿ves? Lo uso para ver esas cosas. Y después, yo tengo un televisor de esos viejos, pero le pongo el Apple TV y se transforma en un Smart TV o no sé qué cosa. Y es Apple también, porque así me coordina con todo. Y cuando cumplimos los 60 años, en mi familia nos regalamos un reloj y a mí me regalaron un iWatch porque saben que me gusta esto, ¿no? Y yo tenía estos AirPods, me los robaron una vez cuando me robaron la mochila, y escucho música y pago el servicio de streaming de música para esto, y hay una cosa que ahora que yo no uso mucho, que es para el Apple TV, y yo me doy cuenta ahora que en realidad no me vendieron la computadora, sino me vendieron este sistema de cosas,
en el que me metí y en el que termino viviendo adentro de él. Entonces, no me están vendiendo un producto suelto, sino un sistema de productos. La salud no me vende la vacuna solamente, ¿no? Me vende la consulta, no me la vende la salud, afortunadamente todavía. Me dan, bueno, sí, qué sé yo, uno paga prepagas o a veces paga, pero te vende un paquete de servicios que solo el conjunto modifica tu conducta, ¿no? Acá no me están modificando la conducta solamente con la computadora, sino que me están metiendo en esta red de cosas, que es cuando me cambian las cosas. Y ahora van a aparecer nuevas, parece que los autos vienen ahora con eso, las casas también vienen con eso, etc. Entonces, yo cuando hablo de producción pública, hablo de una combinación de cosas argumentalmente estructuradas y para que tienen poder suficiente para modificar las conductas en el ordenamiento en el que estoy, ¿no? Entonces, yo voy a parar acá y solamente para ver la naturaleza del ejercicio. Le vamos a pedir después que cuando conformen este grupo, elijan una política y empiecen a analizar sus productos, empiecen a desarmarlo. ¿Cómo lo desarmo? Y primero viendo qué ordenamiento quieren modificar. No entiendo el producto, sino entiendo qué ordenamiento quieren modificar. Y describirlo y entenderlo. ¿Para qué está ese producto? No tiene sentido en sí mismo. Una vacuna sola es una vacuna. Una vacuna para el COVID es salvarnos de morirnos casi todos, ¿no? ¿No? El control materno es un control materno, es una consulta médica, pero el control materno para modificar las conductas es menos mortalidad infantil, es chicos mejor criados, etcétera, mayor o menor sujeción de la mujer en las relaciones de maternidad, etcétera, ¿no? O sea, tengo que ver en qué contexto, en qué ordenamiento están, en qué ordenamiento buscan modificar y qué conductas hay, si alcanzan o no alcanzan, etcétera, etcétera, ¿no? Y después lo que tengo que ver es qué cosas combina, qué cosas materiales combina, ¿no? Qué productos, qué servicios. Vamos a ver ahí el concepto de producto integrado y productos parciales, ¿no? Entonces, vamos a ver, en la mayoría de los casos las cosas son como los celulares o como los sistemas de Apple. Solo cada uno no va a modificar la cosa, entonces se combinan entre sí, ¿no? Yo con los controles maternos ahora no es una consulta o dos consultas, o tres, son 5 consultas, más complementos alimentarios, más inmunización, más derivación a maternidades con parto respetado. Todo ese paquete es el que busca ordenar las relaciones que se tienen en la gestación y en el nacimiento y en los primeros años de vida. ¿Qué cosas combina? Otra cosa que tengo que averiguar entonces, y estamos haciendo como una especie de protocolo de análisis del producto, es cuáles son los argumentos que lo unifican, el cemento que unifica todas esas cosas diversas, ¿no? La idea que hay ahí de diseño. Y después cuáles son las normas que transforman esos argumentos en una cosa vinculante para el usuario y para el prestador, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos capacidad nosotros de analizar los productos y vamos a tratar de, a través de algunos de estos conceptos y de algunas herramientas más metodológicas, ver que ustedes analicen efectivamente productos concretos, ¿no? Profe, entonces, tengo una duda. Vale. El producto, ¿tenemos que generarlo nosotros y en base a eso argumentar y demás? ¿O tiene que ser algo que ya está creado y nosotros hablar sobre ese producto? Sí. Algo está creado. Por ejemplo, ¿dónde trabajás vos, Sonia? En reciclado. En reciclado. ¿Y qué produce el área en que vos trabajás? ¿Qué servicios brindan? Y nosotros estamos en los centros verdes con las cooperativas, que son recuperadores urbanos que están en las calles y juntan los productos a reciclar, los llevan a esas cooperativas y los reciclan. También tenemos las campanas verdes y los puntos verdes. Claro, entonces vos lo que tendrían que ver es, si seleccionan una política como esa, por ejemplo, a ver qué está produciendo esa área, ¿no? Tiene estos centros de reciclado, entonces está haciendo una tarea de logística, un servicio de recuperación de basura directamente, o a lo mejor está apoyando a los que la hacen, que son los recicladores, ¿no? Y lo que le hace. Entonces está dando un servicio de apoyo a los recicladores urbanos. Hay que ver qué hace. Seguramente está haciendo concientización sobre las familias para que ahí ya tenemos la capacidad, claro. Operando sobre las capacidades. Entonces estás viendo un conjunto
tu área va a tener un conjunto de productos que el que está generando, ¿no? Y hay que ver cómo los articula, qué argumento es el que utiliza para darle consistencia, para transformar las partes en el celular, por decirlo de algún modo, qué normas están haciendo, hacia quiénes se dirigen y qué conductas quiere modificar. Seguramente está queriendo modificar las conductas de las familias, o de las personas, digamos, o las unidades domésticas, como les llamen ustedes, que están produciendo basura, y querés modificar también la conducta de los recicladores urbanos para que reciclen de una manera y no de otra, ¿no? Y no sé qué otra cosa más. Entonces, a la pregunta tuya, sí, hay que analizar cosas que ya están diseñadas. No es que nos pongamos a diseñar. Porque en general, nunca diseñamos un producto de cero. Siempre lo que hacemos es retomar... Mejoras claro, en un producto. Mejorar lo que ya está, sería. Exactamente. Mejorás o le cambiás el sentido o le cambiás la dirección, y ahí también hay discusiones acerca de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente con respecto a qué rol se le doy a los recicladores, debe haber muchas teorías confrontadas y discutiendo, y seguramente en el organismo tuyo toman una posición y en base a esa desarrollan su servicio, su producto, ¿no? Perfecto. Bueno, que descansen. Gracias por la... Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos.